Dios los bendiga. Siempre me alegra verlos. Y cuando no vienen, me hacen falta. Dios los bendiga, hermanos. En verdad, ¿están ustedes conscientes de que sin Él estamos perdidos? O sea, perdidos es condenados. Perdidos es sin esperanza. Hermanos, amados, tenemos que alabar al Padre siempre porque nos dio a Cristo. Cristo es el mayor regalo que hemos recibido del cielo y a veces es el que menos apreciamos. Quizás no lo estamos enseñando bien. Quizás hace falta enfatizar más en el valor que debe de tener la figura de Cristo en nuestra vida y de verdad que nuestro testimonio lo exalte, lo glorifique, que la gente celebre, los que no lo conocen, celebre a Cristo que ve en nosotros y le amen y le obedezcan, ¿sí? Muy bien, amados hermanos, esta tarde, con la ayuda del Señor, vamos a traer una enseñanza que se llama, oiga bien el tema, ahí yo creo que lo van a poner ya las chicas. Ciegos, guías de ciegos, culto al hombre en la iglesia. El tema es ciegos, guías de ciegos, culto al hombre en la iglesia. Mateo, capítulo 15, del 10 al 20. Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículos del 10 al 20. Dice la Escritura, lo que contamina al hombre, ese es el título de la porción. Y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro, le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Amado Dios y Padre bueno, te doy gracias por la oportunidad que nos concedes de traer esta enseñanza a tu pueblo, a tu iglesia. Y tenemos como propósito, mi Dios, urgir a la iglesia a reconocer a aquellos guías ciegos que no conocen a Dios y aprender a apartarse de ellos, como tu palabra lo indica, para evitar la contaminación que se recibe hoy en día con tanta abundancia de púlpitos que parecen ser responsables y no lo son, Señor. Guárdanos también a nosotros de no ser guías ciegos y arrastrando a tu pueblo a la destrucción. No queremos eso, Señor. Pedimos que nos ilumines por tu Espíritu Santo para tener claro el camino que lleva a la vida eterna y seguir en él hasta el fin. Para gloria de tu nombre, Jesús.
Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Esta es una enseñanza, amados hermanos, que vale la pena que nosotros la consideremos con la seriedad que merece. Porque este es un problema que desde los tiempos de Jesús ya existía y sigue existiendo en la actualidad. Aún ya existía el problema de los falsos líderes religiosos desde la época del profeta Isaías. La porción que el Señor Jesús cita en los versículos 8 y 9 de este capítulo 15 simplemente es una repetición de lo que el profeta Isaías dice en el capítulo 29, versículo 13. Isaías, hablando de la ceguera y de la hipocresía de Israel, dice así, dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Hermanos amados, estamos llenísimos, infectados quizás de este tipo de contaminación ahora desde cualquier púlpito religioso de cualquier denominación que sea. Amado hermano, es que el asunto se trata de que estos ciegos, guías de otros ciegos, traen enseñanzas que a su parecer son buenas enseñanzas. Miren, no crea usted que ellos lo van a hacer con una malicia deliberada siempre, algunos sí. Pero esta gente cree que ellos son correctos en sus interpretaciones y que sus enseñanzas son verdaderas. Los fariseos creían que ellos estaban enseñando la ley correctamente y sin embargo el propio Señor Jesucristo los confronta y les dice: ustedes están enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y esto es lo peligroso, porque cualquiera desde un púlpito se puede inventar una enseñanza caprichosa amparado en lo que dicen las Escrituras. Y claro, cuando uno tiene cierto porte, cierta facilidad para hablar, tiene todos los requisitos que se necesitan para enmascarar una enseñanza equivocada. Y a la gente no le gusta que le revisen lo que enseña. A la gente no le gusta que le puedan revisar aún con la palabra sus enseñanzas y aceptar una corrección. Y hermano, ese es un gran error, porque ningún hombre en ningún púlpito, por rico y famoso que parezca, es infalible. Ni el Papa de Roma, que se autocalifica de infalible, es infalible. Es un ser humano como cualquiera de nosotros, solo que revestido de una autoridad humana a tal nivel que a muchos les ha hecho creer que es el vicario de Cristo. Y eso no es así, hermano amado. Pero no es el asunto, los problemas que hemos heredado de Roma, los que van a ser objeto de esta enseñanza, sino los muchos líderes ahora en las iglesias que revestidos de fama, de dinero, piensan que son intocables. Piensan que todo lo haga la boca, la palabra que sale de su boca no tiene que ser revisada por nadie, porque si salió de la boca del ungido de Dios, del profeta, del apóstol, como quieran ustedes llamarlos, estas personas no permiten que se les revise lo que están diciendo. Y hermano amado, la Escritura no enseña eso. Nadie, yo mismo, para empezar conmigo, yo no quisiera equivocarme en las cosas que les enseño, pero si alguna vez digo algo que no sea correspondiente a la verdad de la palabra, tengo la obligación, la responsabilidad, primeramente con Dios y después con ustedes, de corregir alguna equivocación que pueda salir desde este púlpito. Nos hemos esforzado desde el principio a no hablar más de la cuenta en lo que sabemos, pero
Algunas cosas puede ser que las hayamos interpretado mal, las hayamos aprendido mal y quizás las hemos enseñado sin considerar exactamente la Escritura tal y cual está revelada. Por lo tanto, amados, también, o sea, nadie puede jactarse de que ya tiene el tope de la revelación en su mente y que ya no hay nada más que mejorar en cuanto a la correcta exposición de la palabra. Somos seres humanos. Somos hombres y los hombres todos nos podemos equivocar. Por eso es que el Señor Jesús en este capítulo 15 hace una reflexión seria acerca de esto. Porque no estaba hablando con los fariseos como que ellos eran tontos o ignorantes. Los fariseos tenían su escuela de estudio de las Escrituras. Gamaliel era un maestro reconocido en los tiempos de Jesús y de hecho el apóstol Pablo dice que fue instruido a los pies de Gamaliel y sin embargo había aprendido mal. Y lo que aprendió de Gamaliel fue a perseguir a los verdaderos creyentes, a no estar de acuerdo con la figura de Jesucristo y no la pudo conciliar con la ley del Antiguo Testamento. Y esas cosas, amados, sencillamente se resuelve escudriñando las Escrituras. Las Escrituras tienen que ser objeto de revisión continua, no solamente de los que predicamos desde púlpitos, sino también de ustedes que reciben la palabra. Fíjese que nos pasa hoy en día como cuando usted va donde el médico. Se enferma y usted va donde el médico y usted confía en lo que el médico le está diciendo que tiene. Y le dice el diagnóstico. Y claro, como usted no sabe nada de medicina, ni ha estudiado, entonces no le queda otra más que confiar en el criterio médico y usted va y compra las medicinas luego que va a la consulta y ahí pone a prueba si lo que el médico realmente le diagnosticó y le recetó es correcto. Siempre y cuando usted también se dosifique la medicina de la manera que el médico le dijo. Y a veces pasa que va donde un médico y se hace las cosas exactamente como él le dijo y no le funcionó. Entonces, y usted confiaba en eso que le dijo el médico y gastó mucho dinero porque confiaba en que él le dijo, no, tómese esto, es cierto, es un poco cara la medicina, pero usted va a sanar. Y se la tomó, se terminó el tratamiento y lejos de sentirse mejor, usted puede experimentar un retroceso. Entonces, la solución para todos es, voy a ir donde otro médico. Y siempre sobra quien le recomiende un médico. No, niña, ¿para qué fue donde ese? Yo conozco otro que es buenísimo. Y se va donde ese otro médico. Y mire, como el otro médico ya sabe que aquel tratamiento no funcionó, entonces él quizás eso mismo iba a recetar, pero como ya le dijo que no, entonces ahora le da otro tratamiento y ese funciona. Y resulta que, hermanos, uno así va eligiendo quién es bueno en una rama y quién no lo es. De la misma manera, el púlpito, hermano, aquí usted recibe un consejo, un diagnóstico de lo que a usted le está pasando espiritualmente. Pero aquí se le da la receta desde el púlpito. Y usted tiene la receta en sus manos y tiene la Biblia, que es el recetario para todo lo que puede pasarle. Sin embargo, usted solo se queda con la receta y no prueba la enseñanza. No la pone a prueba, ni siquiera la revisa después, sino que, no, dicen que el pastor dijo el domingo, me pareció oír que Judas se ahorcó y entonces nosotros en un caso extremo también tenemos que ahorcarnos. ¿Eso fue lo que dijo el pastor? No, pero la gente lo va a decir así porque no revisa. Mire, estamos solamente escuchando. A veces yo veo que aquí están uno predicando y otros están allá al fondo. Así. No sé qué estarán haciendo, moviendo los dedos. Otros están así platicando
y no están platicando de lo que uno está hablando. Y el mensaje se diluye y la gente no entiende el mensaje porque no pone la debida atención. Total, hay una enseñanza desde el púlpito, pero hay poco aprendizaje en aquellos que reciben la palabra. Y hay que repetir 20 veces el mismo mensaje para que la gente empiece a entender. Vía predicación algunas enseñanzas que son fundamentales en la palabra. Por eso yo les animo, hermanos, oigan la predicación, vengan al culto, pero también quédense estudiando la enseñanza que reciben desde acá. Uno de los propósitos que tenemos para publicar en el internet los mensajes no es hacer famoso al pastor, no, es que usted los vuelva a oír, revisa ahí con calma en su computadora, hoy en su celular se puede hacer también, y usted va aprendiendo, va entendiendo, se le van aclarando las ideas y puede preguntar y debe examinar y puede decirme, pastor, yo oí el mensaje y no estoy de acuerdo con esto, o me quedó esta duda. Y lo revisé y ahí había el contexto de donde usted sacó la enseñanza. Y el contexto como que no significa eso. Que bueno, yo me voy en vez de enojarme, me voy a alegrar de que al fin usted ya viene con un corazón interesado en profundizar y en mejorar el entendimiento de la enseñanza que usted recibe desde acá. Lo triste es cuando cuando salen contentos de que terminó el culto, entonces les pregunto, ¿y de qué hoy fue la predicación? ¿De qué fue? Y no saben ni siquiera a los 5 minutos de haber salido. Eso es preocupante, hermanos, porque eso no les va a permitir, oiga bien, darse cuenta si los están engañando desde un púlpito o les están diciendo la verdad. La gente se traga todo. Y usualmente la gente se traga lo que es más agradable. Hoy está de moda el evangelio humanista, aquel evangelio que le dice, ven a Cristo, hermano, ven a Cristo, sin ser hermanos, lo llaman, ven a Cristo. Él te va a solucionar los problemas. Estás triste, ven, vas a salir contento del culto. Y no le presentan el evangelio correctamente. El evangelio humanista hace que la gente diga, ay, qué iglesia más bonito, mira, solo de amor predican ahí. Solo de consuelo, solo de prosperidad, a eso nos gusta. Pero cuando un predicador, de los pocos que hay ahora, que confrontan la realidad del ser humano pecador con el pecado y el divorcio que trae el pecado con Dios, eso no nos gusta. No nos gusta que nos toquen las áreas sensibles, delicadas. Nos hacemos delicados con las partes inmundas que todos tenemos. Cuando se nos señala la mentira, la hipocresía, el adulterio, eso no nos gusta, eso no es conmigo. Y es con usted. Y amado hermano, es necesario primeramente hacer en la iglesia lo que tenemos que hacer primeramente, presentarnos como lo que somos. ¿Qué es lo que viene a la iglesia? Venimos pecadores, hermano, pecadores. Los que son salvos, los que son elegidos por Dios, tienen que ser todavía más sensibles a la obediencia, a las instrucciones que se dan desde el púlpito, y aquel que es nacido de nuevo ciertamente se va a abocar a la palabra y la va a examinar no con pereza, sino que con delicia, con diligencia, porque yo quiero entender qué es lo que significa este mensaje, qué me quiere decir Dios con esta enseñanza. Hermano amado, fíjese que los fariseos lo que habían hecho era torcer las escrituras. Y el Señor Jesucristo en Mateo 23 hace una reprimenda grande contra los religiosos fariseos porque ellos, el 23:16 dice, hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Oigan bien, hay sutiles diferencias entre el sentido correcto que las escrituras tienen y la interpretación que los guías ciegos están dándole a las escrituras.
parece que es lo mismo. Mire, usted lo puede ver ahí en su escritura, en su Biblia. Dice, en cuanto al mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Eso lo menciona Jesús en el Mateo 15:4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Eso dice la escritura. Pero, oiga bien, ¿qué decían los fariseos? Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Y así dijo el Señor, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Parecía una interpretación, digamos, aceptable, pero no era la correcta. Y el Señor condena ese torcimiento que se le da a la Escritura, violando así un mandamiento que Dios quiere que nosotros lo entendamos y lo obedezcamos con claridad. Por eso, amados hermanos, el Señor fue bien severo cuando les decía a los fariseos hipócritas. Y en el versículo 7 lo dice bien claro. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y eso es lo que hacen los guías ciegos. Enseñan, imponen mandamientos de hombres y dicen que es ley de Dios. Probablemente, amado, usted pueda encontrar a los que salimos de la religión católica romana. Ahí se nos impusieron muchísimos mandamientos de hombres y como no se estudia ahí la escritura, entonces cualquier cosa que le digan, uno dice si esto es así, así es y punto. Y prohibido preguntar, prohibido cuestionar la validez de esas enseñanzas o no. Usted tiene que creer, para eso tenemos los dogmas, y los dogmas simplemente se creen y no se pregunta nada. Hermano, el evangelio no es eso. El evangelio no es eso. No, el evangelio es de oír y entender. Eso dice el versículo 10. El Señor Jesús reclama que usted oiga el evangelio y que lo entienda correctamente. Pero para que lo entienda correctamente, se le tiene que explicar, se le tiene que enseñar correctamente. Y amado hermano, tengo que hablar necesariamente de nuestras iglesias evangélicas, donde hay una infinidad de locuras que se pretenden imponer como mandamientos de Dios y son simplemente mandamientos de hombres. Usted lo puede ver, le voy a mencionar algunos para que tenga una mejor claridad de lo que le estoy hablando. Las mujeres tienen que venir con velito a la iglesia, los hombres de este lado, las mujeres de este otro lado. ¿Eso es mandamiento de Dios? Entonces, pero aquí, sí, mire, bueno, ha llegado al colmo, hombres con bigote no se permiten en esta iglesia. ¿Eso es mandamiento de Dios? Entonces, hermanos, miren, no solamente hablemos de la religión tradicional, como le dicen, sino que también de nuestras iglesias. ¿Cuánta gente nos critica a nosotros aquí en San Vicente y nos dicen, mire, usted ahí solo condenados tiene porque les permite a las mujeres maquillarse? Hermanos, son cosas que inventan los hombres, pero los inventan en ignorancia de la palabra, en una interpretación maliciosa, torcida o realmente pues con el afán de ser ellos los dueños de la verdadera revelación, imponen estas enseñanzas que ningún beneficio traen al evangelio de Jesucristo. Mire, el asunto es este: si el problema fuera solo del que un líder religioso torció la escritura, sería quizás un problema menor. El problema es que torcidas las escrituras, oiga bien, torcidas las escrituras, a la gente le gustan. A la gente le gusta la mala enseñanza. Y los fariseos, que era la religión dominante en la época de Jesús, en muchos aspectos se habían apartado de la verdad. Pero el asunto es que a pesar de que ellos se habían apartado de la verdad,
como Jesús mismo se los enseñó, mire, miles y miles seguían la religión fariseica. A la gente le gustaba lo que ellos enseñaban. Y le digo, los sumos sacerdotes y todos los líderes en eminencia eran muy respetados. De hecho, todavía se sostiene que en la época de Jesús ellos eran el verdadero gobierno en Israel, y los romanos sencillamente les cobraban a ellos un tributo, pero el gobierno de las costumbres morales y religiosas lo tenía la religión farisea. Entonces había muchos líderes fariseos que la Biblia menciona: Nicodemo, José de Arimatea, Saulo, Gamaliel, Anás, Caifás, los sumos sacerdotes están mencionados en las Escrituras, y eran hombres que no admitían oposición. Porque ese es el punto. Cuando un líder, un guía ciego reclama ya un nivel de autoridad, no admite oposición. Y ellos son fieles a su error. Esto es peligrosísimo, porque yo no quiero entender que lo que estoy enseñando es un error, e insisto en mantenerme firme en él, a pesar de que la Biblia me demuestra que no es así. Es que mire, se establece como un blindaje al cerebro cuando la gente prácticamente se cierra en una doctrina falsa, y es difícil sacarlos de ahí. Le voy a poner un ejemplo práctico hoy: los testigos de Jehová. Son gente que tiene el entendimiento blindado. Esa gente solo Dios puede quebrarles esa posición absurda, necia. Y le dicen: el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, Jesucristo no es Dios, el alma es mortal. Y empiezan y se aferran, el infierno no existe. Que eso es lo que a muchos les atrae de esa secta. Y amados hermanos, y están creciendo a pesar de las mentiras que enseñan. Pero claro, en un ambiente tan agradable en sus lugares de reunión, que la gente se siente bien. Y como la gente se siente bien ahí sigue yendo. No le importa si es verdad o es mentira lo que le están enseñando. ¿Cuál es el distintivo de un guía ciego? Mire, cínicamente, el guía ciego invalida el mandamiento de Dios e impone el concepto humano. Mandamiento humano, es lo que el Señor Jesucristo dice. Y claro, la norma humana es muchísimo más suave que la norma de Dios. Nosotros no queremos tener una iglesia donde usted se sienta, el propósito no es que usted se sienta bien, ay, qué galán ahí. Si tuvieran sillas acolchonadas, aire acondicionado, sería mejor, ¿verdad? El propósito, hermano, no es ese. El propósito central es que usted venga aquí a aprender lo que es verdadero de Dios. Claro, en un ambiente de amor, que solamente ese va a depender de cada uno de nosotros, qué tanto amor de Dios tengamos en nuestro corazón, para no querer dar de lo que no se tiene. Pero no es el propósito es hacerlo sentir a usted bien. El propósito es que usted aprenda a agradar a Dios haciendo su voluntad. Y usted se va a sentir bien haciendo la voluntad de Dios. No es Dios haciendo la voluntad suya. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Qué es lo que hace feliz a un hijo de Dios? Agradar al Padre. Agradar al Padre. O sea, eso es lo que me da a mi paz, delicia de vivir en Cristo, porque todo lo que hago, pienso, siento es agradable a Él. Pero hermano, son más agradables las religiones que enseñan cómo Dios lo puede agradar a uno, cómo Dios me va a resolver mis problemas económicos, mis problemas matrimoniales, mis problemas de salud. Y Dios solamente es el socorro divino. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Mire, el evangelio no es solo eso, hermanito. Y usted, ¿qué está aprendiendo en este púlpito que de verdad le enseñe a vivir para agradar a Dios? Es Dios el que tiene que ser agradado por su cuerpo, ¿sí? Es Dios. No importa si yo no estoy a gusto. Si Dios está a gusto con mi vida, aunque yo no esté a gusto con mi vida, entonces estoy bien.
Estar bien es estar haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es la primera, la mía no. ¿Ya ven? Por eso es que la iglesia no se llena. Porque si yo dijera cosas así, ay, hermanitos, sí, la vida está dura, pero Dios es bueno, amor, es todo amor, ya va a ver, esto va a salir adelante, vamos a orar, vamos a hacer una cadena de oración para que Dios le resuelva ese problema que tiene. Oye, y entonces, y la gente ya solo con eso, ay, sí, qué lindo, qué amorosos y todo. Entonces, y ya Dios hizo lo que usted quería y ya no se acercan a la iglesia, hermano. Y ya dice, ya consiguieron del Dios al que le pidieron el beneficio que querían. Y el beneficio que quieren solo es el beneficio para el hombre. Y el mayor beneficio es adorar a Dios. Nuestra vida tiene que ser una continua adoración. Es de aquí para allá. Las demás cosas vienen por añadidura, hermanos. Pero esa enseñanza no es una enseñanza agradable de tragar para la carne. Sin embargo, el Espíritu, si usted es hijo de Dios, la va a recibir con delicia. Entonces, hermanos, ¿de qué se trata la vida de la iglesia? Aprender a agradar a Dios, que Dios esté contento, pero está contento porque usted vive una vida sin pecado. Usted se esfuerza y lucha para hacer morir las obras de la carne por el Espíritu Santo. Eso es lo que enseñan las Escrituras. Y, amado hermano, eso es lo que la iglesia ahora enterita está olvidando. Es mejor tener un líder carismático, un líder que realmente solo sea amor. Si es posible, hermano, vaya así, que la iglesia se dé de vez en cuando se dé a querer, que nos dé aquí una comidita, ¿verdad? Y gratis. Se llena, hermano, porque eso es la que le gusta a la gente. Viene, mire, hermano, fíjese que me dieron un lote de pantalones, ¿vale? Vienen 500 pantalones. Si acaso quieren el domingo, aquí vamos a estar repartiéndolo. No nos cabe la gente, hermano. Entonces, porque a la gente eso le gusta. Que lo que pueda recibir material. Y si es posible, que vaya un billetito en cada bolsa de pantalón, mejor. Hermanos, la iglesia no es para eso. Para eso están las instituciones de beneficencia. Aquí usted viene a aprender a conocer a Dios y a que por el Espíritu Santo usted se dé cuenta su grandeza, su inmenso amor, ¿sí? Y la necesidad que debería de haber en el corazón suyo de vivir única y exclusivamente para Él, para agradarle. Eso es vivir bien, vivir para agradar a aquel que me dio a Cristo. Mire, por Cristo usted no le puede pagar a Dios nunca, pero usted puede vivir agradecido, obediente, arrepentido. Y si usted es un elegido de Dios, entonces usted lo va a hacer con verdadera delicia. Fíjese que en otras partes la gente sabe, de repente le agarra un aplauso. Si yo dijera en serio, viene una ofrendota así y para todos ustedes, yo creo que tardan 2 horas aplaudiendo. Pero como les digo, arrepiéntanse y vivan para agradar a Dios. Ahí están tragando amargo. Hermanos, revisemos qué hay en nuestro corazón. Pero yo le pido al Señor, no quiero ser un guía ciego. No quiero modificar el sentido correcto de la Escritura. No puedo estar enseñando mal el Evangelio de Jesucristo. Y para eso es un pastor, un predicador necesita que sus ovejas oren. Oren cada vez que vengan a esta iglesia y dígale, Señor, que no me vayan a engañar, que me digan la verdad. No permita, Señor, que el pastor se equivoque en su enseñanza. Yo quiero estar firme en Cristo. Así como cuando va donde el médico, ay, Señor, toca las manos del médico para que al palpar encuentre lo que... Mire, vea que sí. Así, hermanos, lo que recibe desde aquí es más valioso porque esto tiene trascendencia eterna. Mano, ¿y qué tal si yo le doy un luzón equivocado?
Y le digo, mire qué bonito este camino que de repente entendí, mire por la palabra que se me iluminó el entendimiento. Y le digo, váyase por aquí, hermano. No era por aquí, por donde yo lo llevaba, es por aquí. Y usted, de veras, sí, y se va. Y es más bonito, pero al final lo metí en el camino ancho. ¿Y el camino ancho dónde lleva? Entonces, hermanos, el guía ciego se ofende si se le señalan sus equivocaciones. ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Y esa palabra la dijo el Señor, imagínense. Se ofendieron. ¿Por qué se ofendieron? Porque ellos se consideraban que eran la máxima expresión de la interpretación bíblica, que nadie era superior a ellos en el conocimiento y en el entendimiento de la palabra. Y estando Jesús cara a cara reprendiéndolos, pero ellos se hacían los ofendidos. Por eso el Señor contestó, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y mira, hermano, yo creo que aquí hay muchas iglesias que no es Dios el que las ha plantado. ¿Y eso es peligroso o no? Porque ahora, hermanos, hay predicadores que con un par de versículos que conozcan, con eso se lanzan a predicar. Y hermanos, aún yo conozco gente que es enemiga del estudio de la Escritura. No, dicen, el Espíritu Santo me va a revelar todo, porque así está escrito, hermano. Pésimas interpretaciones de las Escrituras traen pésimas enseñanzas a la gente que las oye. Y un ciego guiando a otro ciego, dice la Escritura que los dos se van a ir al hoyo. Qué galán que solo se fuera el que enseña mal. Pero hermanos, yo tengo esa responsabilidad. Si yo les estoy enseñando, yo tengo que estar seguro de que ni yo me vaya al hoyo, ni ustedes tampoco. Si me voy yo, se van ustedes. Entonces se da cuenta la responsabilidad que tenemos de enseñar correctamente el Evangelio. Pero claro, si yo le suavizo el Evangelio y se lo tuerzo, usted va a decir, oye, está más bonito. Pero hermano, ya cayó en manos de un guía ciego. Yo no quiero, de veras, si oren por mí como pastor, para que en esta iglesia no sea un guía ciego el que la esté dirigiendo, el que les esté enseñando. ¿Y cómo va a saber si es cierto lo que le estoy enseñando? Tiene que estudiarlo, tiene que revisarlo, tiene que preguntar. Hermanos, lea Mateo 23, del 4 al 7. Dice la Biblia, hablando de los guías fariseos, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Miren, hermanos, si en esto de títulos de líderes religiosos hay papa, cardenal, obispo, arzobispo, también aquí en nuestras iglesias evangélicas, pastor, profeta, patriarca, amado doctor, y un montón de adornos que le ponen a un cargo que es absolutamente de servicio a las almas que el Padre nos ha encomendado. Hermanos, si a todos nos queda grande el título, que nos digan, mire, a veces me dicen, pastor, Dios mío, yo me pongo a revisar que la gravedad de la responsabilidad que el Padre me ha entregado, y quiero prepararme más, quiero entender mejor, quiero corregir lo que no esté enseñando bien. ¿Por qué? Porque, hermanos, detrás de mí van ustedes. Y yo pienso en ustedes. Cuando yo le digo, la quiero ver en el cielo, estoy casi diciendo también, primero voy a estar yo porque voy adelante. ¿Ok? Lo quiero ver en el cielo. Pero claro, cuando yo veo que usted no hace caso a lo que le digo, cuando yo le digo, mire, esto no está bien, mire, no se meta en mi vida. Eso, vaya, ok. Entonces yo no voy a ser un guía, pero allá usted que se deje guiar por otro guía ciego, yo no. Tiene que obedecer,
tiene que hacer caso a la instrucción, ¿o no? Amado hermano. Entonces, pero los guías ciegos son sumamente atractivos para la gente, porque la gente los sigue, porque otro se los recomienda. Verás qué bonito ahí, ¿por qué va la Josué? El pastor siempre lo está regañando a uno, le está tirando. Ay, no, vos, allá, solo uno se siente bien bandido. En cambio, allá vos, no, hombre, si ese pastor es todo amor. Ya voy a decir al pastor de Josué, así sea usted, mire qué amoroso. Entonces, y le cuenta chistes, historias de mentiras, le cuenta un montón de cosas y usted dice, ay, qué bonito, sí. Ay, sí, buenísimo, pastor, apúntelo, se lo voy a ir a contar. No, hombre, si el púlpito no es para contar chistes ni vulgaridades. El púlpito es, mire, una tribuna seria, de mucha responsabilidad. Y, hermano, y no es el púlpito para venirles a hablar de mí. Les voy a hablar de Jesucristo, les voy a enseñar de Jesucristo y yo tengo que conocer primeramente a mi Señor para que poderles transmitir a ustedes el mejor entendimiento que de mí puede salir para que usted también lo conozca bien. El líder ciego parece justo a los ojos de los hombres. Mire, Mateo 23, 27, 28. Ese es un texto bien conocido. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Miren, hermano, este es el típico guía ciego. No solamente los que se ponen sotana y cucurucho y báculo. Hay hombres evangélicos, y no, allá en Estados Unidos, acá, que sueñan con comprarse un traje Armani para que se les vea cierta presentación. Y hacen, hasta aprenden a tener gestos y expresiones amorosas, hermanos amados. Dios es bueno. Sí, aleluya. Y empiezan a hablar cosas que... Y entonces la gente dice, qué santo, qué lindo. Ay, sí, ese hombre es un hombre de Dios. Parece justo. Tiene apariencia de piedad, pero usted no conoce nada de él. De repente puede salir hasta con una infidelidad responsable. Que ya esas son cosas que se están de moda aquí en El Salvador. Hermano amado, hombres así son intocables. Y todavía algunos de sus seguidores, hábleles de ese hombre y le va a decir, no se exprese así del siervo, porque usted también es hombre y usted también puede caer. O sea que hacen su locura y en vez de censurársela, decir, eso que hiciste no es correcto, tenés que corregir esa actitud, es un pésimo ejemplo para la iglesia. No, de los siervos no se habla. Y amados, se le pone una etiqueta al ungido que lo vuelve realmente intocable, haga lo que haga. Hermano amado, esto no es así. Esto no es así. Son ciegos siendo guiados por otro ciego. El asunto es que, no digo que el mensaje no tenga que llevar amor, consuelo. Podemos decir aún una cosa graciosa desde el púlpito, pero no es el propósito, no es venirlo a divertir o a entretener. El propósito es venirle a enseñar el evangelio de Jesucristo. Porque, hermanos, cuidado con esos predicadores, esos hombres que quieren vivir solo para agradar a los hombres. Vea lo que dice Pablo en Gálatas 1:10. Mire lo que dice, eso es para que usted lo vaya entendiendo. Pues busco ahora, dice Pablo, el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Eso dice la Escritura. Yo no vengo, amado, mi interés es agradar
a Dios a través de una enseñanza correcta del Evangelio. No es mi interés, se lo digo desde ya, yo lo amo mucho a usted, pero no me interesa que usted quede agradado con la enseñanza. Lo que quiero es que quede enseñado y que usted aprenda. Una maestra enseña, que espera de los alumnos que aprendan, ¿no? Entonces, pero aquí los pastores se nos reclama que enseñemos y los alumnos en kinder quieren pasar toda la vida. Hermano, ¿quiénes de aquí están en kinder? Hermanos, todos. Yo no, dice. Hermanos, si nosotros ya a primer grado hemos llegado contra la absoluta profundidad de las Escrituras, de verdad, todos estamos verdes, ¿sí? Entonces no nos jactemos, pero busquemos realmente agradar a Dios. Eso es lo que nosotros debemos de procurar. La gente sigue a los guías ciegos porque consienten, no confrontan el pecado. No le dicen a usted, la palabra pecado es delito entre los guías ciegos, porque no quieren, como ellos están sumergidos en pecados, entonces nos sentimos a gusto mejor entre los que no somos tan pecadores. Nos rebajamos la calidad de pecadores y ya nos sentimos mucho más relajados. Pero hermanos, nadie puede sentirse libre de pecado si se compara con la absoluta y plena santidad de Dios. Y uno tiene que saber que el Dios que nos ha dado la vida es un Dios santo, santo, santo. Por lo tanto, nosotros no podemos menos que ser inmundicia delante de Él. Si lo único que es agradable al Padre en nosotros es a Cristo, cuando Él ve a Cristo en nosotros. Pero no somos nosotros, es Cristo en nosotros, nosotros en Cristo. Entonces, amado hermano, claro, la gente prefiere ir a una iglesia donde les dicen, ay, Dios quiere que usted sea feliz, Dios quiere que usted sea bendecido, en vez de decirle, eres un pecador condenado, que necesitas el perdón de Dios en tu vida. Entonces, ¿dónde prefiere ir la gente? ¿Donde le ofrecen solo bendición y ganancias y gangas? ¿O donde le dice, Dios te va a confrontar con tu pecado? Dios no te ha aniquilado todavía por el pecado. Dios te quiere perdonar el pecado, pero humíllate delante de Él. Reconoce que eres pecador. Reconoce que con Dios no se juega. Con Dios ningún pecado está oculto. Y nosotros tenemos que reconocer, porque hermanos, ¿somos pecadores o no? ¿De los grandes o de los chiquitos? De los grandes, ¿verdad? Sí, de los con título. Entonces, hermano, y vengo yo a congregarme, a aprender del Evangelio. Tiene que hablarme del pecado, tiene que hablarme de la palabra, los recursos que la palabra tiene para el pecador, para que nosotros, hermanos, busquemos ese perdón. Si somos hijos de Dios y hemos pecado, hermano, lo importante es recuperar la paz con Él cuanto antes. Y si no, hermano, el que entre a esta iglesia y no sea convertido, el poder del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, el Evangelio es el recurso que Dios ha dejado para llevar vida a los que Él les va a dar vida. ¿Sí? Hermano, el guía ciego, oiga bien, llega a tener tanto dominio sobre una congregación que llega a ser el señor de la iglesia. Y eso, hermano, es dañino, sí, tanto para el líder como para la congregación. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 3, Pedro hace esta advertencia a la iglesia. Primera de Pedro 5, 3 dice, hablando de el apacentamiento de la grey de Dios, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Yo no soy el señor de esta iglesia, hermano. O sea, yo no estoy acá con el propósito de adueñarme de todo y tener un control absoluto ni de lo material ni de lo espiritual. El cuidado lo tiene Dios. Sí, hay un gobierno de iglesia que tiene que ser respetado, pero hermano, el señorío es que el pastor, el predicador, el líder no puede ser tocado. No se le admiten
cuestionamientos a su enseñanza y puede ser que se moleste tanto porque alguien le pide que le explique algo, que le diga, no tienes por qué preguntarme eso. Aquí o acepta lo que yo digo o ahí está la puerta. No, hermano, no es así. Yo tengo que explicarle lo que a usted tiene como inquietud aprender. Pero nosotros deberíamos de tomar la iglesia de Berea en Hechos 17 es buen ejemplo para la iglesia hoy. Oiga bien, la iglesia de Berea la llegó a establecer el propio apóstol Pablo. O sea, yo creo que no hay nadie. Hechos 17:3. El apóstol Pablo la llegó a establecer. Ahí está, 17:1. Pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. No, perdón, del 10 en adelante. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Oiga bien, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Oiga bien, estoy hablando de hermanos que recibieron la enseñanza de boca del propio apóstol Pablo. Pero estas personas, además de que recibieron la palabra con toda solicitud, o sea que estaban interesados en aprender lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, ellos además escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. La iglesia tiene la responsabilidad de examinar las cosas que se les enseñan para estar seguros por las escrituras que lo que está recibiendo es verdadero, es correcto. Hermano, usted tiene que revisar las enseñanzas. Yo no puedo hacer eso por usted, se las puedo aclarar. Y estamos dando la facilidad para que usted las examine, para que aprenda, para que entienda, para que no vaya a caer fácilmente en garras de un guía ciego que le venga a torcer completamente el camino. Estamos tratando de cuidar a la iglesia. Los tiempos son grandemente peligrosos. Si usted se da cuenta, hermano, que ha caído en manos de un guía ciego, supóngase que usted se convence y no ve razón. Me ve a mí y dice, no, este es un guía ciego, hablando de mí. Hermano, váyase. Eso es lo que dijo el Señor que tenía que hacer. Si usted sabe, se convence por las escrituras, no por un capricho, porque la gente a veces se va por un capricho, sino que porque se le está enseñando mal, el Señor Jesucristo les dijo, dejadlos. En el capítulo 14, el capítulo 15, versículo 14, dejadlos. Esa es la orden que dio el Señor Jesús. No tiene por qué estar usted recibiendo una enseñanza equivocada. No tiene. Si algo no le convence, supóngase que usted cayó en manos de una iglesia como la Luz del Mundo. La Luz del Mundo tiene un líder que ahí lo tienen en las fotografías en todo el país. Entonces, ese líder, la gente, mire, yo los he visto que se le postan, le besan, creo que tiene un anillo también en la mano. Y, hombre, es un intocable. Entonces, pero lo que predica, hermano, es una herejía, pero totalmente antibíblica. Y tiene miles de seguidores, porque la gente ahí se siente bien. Dicen que ahí hay amor y que se sienten que hay una presencia de Dios. Mire, hermano, si usted no sabe reconocer la presencia de Dios, ¿por qué está diciendo? Porque hay gente que dice, ay, si usted siente la presencia de Dios. Aquí no, aquí no. Cuando se les predica la verdad, no sienten que es la presencia de Dios. Pero cuando hay una manifestación, es decir, excéntrica, en cualquiera de las personas que están, ahí eso le dicen que es Dios. Es ignorancia, hermanos. Ignorancia de Dios. Uno tiene que conocer a Dios y su correcta manifestación para no ser engañado. Hermano amado, hay que irse
porque si no, se va a ir en el hoyo juntamente con ese guía ciego. Revise con mucho cuidado que todo lo que se dice está pegado a la Escritura. Revise si no hay una desviación que invalide la palabra. Es muy difícil revisar algo si usted no lo conoce. La gente confía en lo que uno le está enseñando. Eso es lo grave de este oficio, hermano, que la gente confía, pero no todas las púlpitos dicen la verdad. Entonces, y esa es una responsabilidad que tiene usted como oidor de la palabra, de asegurarse de que es verdad lo que se le dice. Y le digo, uno como predicador, como pastor en la iglesia, tiene que ser humilde para no engrandecerse. Aún, oiga bien, si le estamos enseñando la verdad, que esa verdad que usted recibe desde este púlpito no se use para engrandecer a la persona. Porque si yo le predico la verdad es por pura gracia y favor de Dios. No es porque yo sea algo o algo extraordinario, no, hermana. Yo soy un hombre como usted. Y si Dios me permite enseñarle la verdad e interesarme porque solo la verdad se enseña desde este púlpito, es porque la gracia de Dios así me ha permitido entenderlo y trabajar con esa responsabilidad. Pero que me guarde el Señor de enseñar errores, enseñar doctrinas torcidas, malas interpretaciones, porque eso, hermano, va a pesar sobre mí. No se hagan maestros algunos de ustedes, dice Santiago, sabiendo que recibirán mayor condenación. Hermano, si uno se juega la condenación, si yo le enseño a usted mal, porque no me intereso por preparar con responsabilidad la enseñanza, si yo le enseño mal, porque no le pongo pues el debido interés a lo que quiero que usted aprenda, entonces le voy a enseñar mal. Y hermano, cuando llegue yo allá a la presencia del Señor, el Señor me va a decir, hacedor de maldad, no te conozco, porque le enseñaste mal a los que te mandé a enseñar el verdadero evangelio de Jesucristo. Hermano, guías ciegos hoy abundan. El Nuevo Testamento está lleno de advertencias acerca de los falsos maestros, falsos profetas, falsos predicadores, hombres que por lucro o por cualquier otra ventaja terrenal utilizan los púlpitos para ganar fama, riqueza, lo que usted quiera. Hermano, el Evangelio de Jesucristo está hecho por Dios para que los conozcamos primeramente a Él, para que nosotros vivamos una vida agradable a Él y que esa vida agradable a Él realmente para nosotros sea deleitosa. Para nadie, para ningún verdadero hijo de Dios, vivir para agradar al Padre que le dio la vida tiene que ser algo sufrido. Más bien, cuando uno encuentra este verdadero sentido de la vida, uno dice, Padre, gracias por haberme hecho llegar a este entendimiento. Ahora soy feliz en Cristo, aunque tal vez no tenga muy buena salud, aunque tal vez no tenga mucho dinero, aunque tal vez ya los años van pasando y la muerte se va acercando. Eso no es problema. Lo mejor es disfrutar a Cristo porque lo conozco, porque se me ha enseñado bien y yo lo he aprendido correctamente. Si usted no conoce correctamente a Cristo, hermano, es importante que conocer a Cristo sea para usted la prioridad en su vida espiritual. Para los que somos predicadores, no es predicar lo más importante. ¿Cómo voy a predicar a alguien que no conozco? Lo tengo que conocer correctamente, como está escrito. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, dijo el Señor, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, amado hermano, evitemos caer nosotros como iglesia en ser una iglesia que un guía ciego guía a otros ciegos. ¿Usted se considera ciego? Porque no es posible también que un guía que no es ciego esté guiando ciegos. Usted no tiene que ser ciego a la palabra. Tiene que entenderla, tiene que conocerla,
tiene que escudriñarla, como la iglesia de Berea. Y esa iglesia de Berea no se dejó engañar por ninguna enseñanza, aunque fuera el propio apóstol Pablo el que le estaba enseñando. Ellos revisaban las escrituras para ver si estas cosas son así. Y así usted no va a caer en el hoyo. Hermanos, para eso se requiere sabiduría, decisión, carácter espiritual, comportarnos como verdaderos hijos de Dios. El Hijo de Dios tiene su delicia en la ley de Jehová. Entonces, amados, ¿qué vamos a pedir? Hermanos, abre mis ojos. Abre mis ojos. A los ciegos hay que abrir los ojos para que ya no sean ciegos y que la verdad de Cristo les ilumine y caminemos en esa verdad hasta el día que seamos llamados de este mundo. Que nos guste o no, va a llegar ese día, ¿sí? Oremos, amados. Poderoso Dios, te doy gracias. Tú eres fiel, tú eres bueno, mi Señor. Y te ruego, mi Dios, que